Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Hay un tema dentro de la iglesia que a nadie deja indiferente. Algunos lo ven como evidencia de poder espiritual, mientras que otros como error doctrinal. Hablar en lenguas. La pregunta que divide aguas es esta: ¿todos los creyentes deben hablar en lenguas? Porque dependiendo de a quién preguntes, si no hablas en lenguas, algo te falta. O peor, alguien, el mismo Espíritu Santo. Mientras que otros te dirán exactamente lo contrario, que el hablar en lenguas no es para todos, que no es evidencia obligatoria y que incluso se ha malinterpretado profundamente. ¿Es el bautismo en Espíritu Santo? ¿Es el sello de la salvación? ¿Qué es hablar en lenguas? En estos episodios quedará el misterio resuelto. Comencemos. Bueno, Diego, entramos en un tema muy controversial Y delicado, un tema que hay que tocar con pinzas porque es tendencia a que hiera susceptibilidades, pero es muy necesario. Voy a empezar con la frase. Es más fácil decirle a alguien que ha sido engañado que convencerle de que ha sido engañado. Porque le podemos decir y la persona lo escucha y dice, bueno, pensá lo que quieras. Yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo, yo sé en lo que creo, yo sé lo que se me ha dado. Pero hacerle entender a esa persona que quizá no es como piensa, ahí surge la tensión. Sí, Diego, es un tema como que no está ampliamente desarrollado dentro de la Iglesia de Cristo, no por todas las denominaciones. Así es. ¿Quién tiene la razón? Es el punto clave. Hoy no vamos a repetir posturas. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Ir al texto bíblico, ir a los textos y ver qué dice la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia hable y nos quite del dilema. Porque si esto es un don del Espíritu, no puede estar basado en presión ni en experiencia, sino en la verdad. Así es. Bueno, comenzamos. ¿Qué son realmente las lenguas en la Biblia? Antes de discutir si todos deben hablar en lenguas, esta es la pregunta más básica para que entendamos si es que todos debemos hablar en lenguas. Porque hoy existen muchas ideas. Algunos dicen que son idiomas humanos y solamente humanos, mientras que otros dicen que son lenguas angelicales. Y hay otros que dicen que son sonidos espirituales, aunque nadie entiende. Bueno, Diego, entiendo que no podemos definir un don por lo que vemos. Tenemos que empezar por lo que el texto quiere que veamos. Así es. Pero yo he estudiado el tema desde el punto de vista reformado y entiendo yo, no sé si ellos lo tratan de explicar así, pero lo que yo he entendido en lo personal es que la Biblia siempre y únicamente habla de idiomas al tocar el tema del hablar en lenguas.
Bien, alguien que te escuche va a decir, este nunca habló lenguas en su vida, por eso habla de la manera en que habla. No, sí, lo entiendo. Claro, entonces alguien que sí ha hablado lenguas te va a refutar diciéndote, no sabes lo que te perdés. Y no hables de algo que no sabes, porque podés blasfemar al Espíritu Santo. Por eso es un tema tan delicado, porque toca, como dije, muchas susceptibilidades. La gente es muy sensible con este tema, pero la Biblia no dice que sean solo idiomas. No me digas. Sí, desde el idioma original, la Biblia no se refiere a que sean idiomas terrenales. Así que este episodio va a ser más que atrayente para aquellos que quieran saber realmente qué son las lenguas desde el punto de vista bíblico. Bueno, Diego, ya me has llenado de expectación. Comencemos. Bien, nos vamos al primer registro clave que aparece del don de lenguas. Y te voy a invitar a que lo veamos de la siguiente manera, versículo a versículo, porque quiero enfocarme en algunas cosas que a veces no nos enfocamos y que nos va a dar luz a la hora de ver este tema. Vayámonos a Hechos capítulo 2, donde aparece por primera vez la manifestación del Espíritu Santo a través de estas lenguas. Bien, Diego. Empecemos. Bien, antes de comenzar, me gustaría indicar que voy a leer de la versión BTX cuarta edición, porque ya todos conocemos la Reina Valera 1960, pero al leer de esta traducción que es más fidedigna a los escritos originales, podemos analizar algunas comparativas en el caso de que se presenten. En este texto no hay mucho que analizar, pero así todo, para que nos acostumbremos a no casarnos con una sola versión bíblica, ¿sí?, sino recurrir a las que incluso son más fidedignas que la Reina Valera, y esta es una de ellas, la BTX cuarta edición, y dice del siguiente modo. ¿Te parece bien? Sí, me parece perfecto. Mientras vos lees de esa, yo leo de la Reina Valera 1960, que es la que yo tengo. Bien, empecemos entonces. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente llegó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Empecemos con los detalles. Esto va a ser importante. No es, hermano amado, un detalle trivial, cada cosa que traigo a colación. El propósito de lo que voy a hacer ahora es para que empecemos a ser detallistas a la hora de leer la palabra de Dios. A veces carecemos de ese detalle y en los detalles se ven las grandes cosas. Fíjate lo que dice. Y de repente llegó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso. En la Reina Valera dice viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Te hago una pregunta. La Reina Valera dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿De qué fue llena la casa, el aposento alto donde estaban los discípulos reunidos? Del Espíritu Santo, de un viento recio. ¿Seguro? ¿Es lo que dice aquí o no? A ver. Lee tranquilo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Claro, vino un estruendo. Así es. Como de un viento recio o impetuoso que soplaba. A ver, nos confunde Reina Valera porque dice que soplaba y nos concentramos o enfocamos nuestra atención en el soplido del viento y nos imaginamos que entra al aposento alto el Espíritu Santo haciendo volar cortinas, quizá haciendo que los discípulos tengan que agarrarse sus túnicas o no sé, se les voló el sombrero si alguno estaba con sombrero, no sé, lo que queramos imaginar. Anclado al pensamiento, entró el Espíritu Santo en forma de viento recio. Y no es lo que dice la Biblia. Dice que de repente llegó del cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso. El estruendo fue lo que llegó, no el viento.
Claro, claro. Es decir que la casa se llenó de sonido. Así es, hubo un estruendo en el cielo, ¿sí? Que también llenó la casa, es decir, el foco de ese sonido que vino del cielo fue la casa donde estaban los discípulos en el aposento alto. Eso fue lo que sucedió. Acá es donde tenemos que entrar a matizar. Cuando la Biblia dice, de repente llegó del cielo un estruendo, esto fue lo literal, hubo un estruendo. Después dice cómo era el estruendo, a qué se asemejaba. Y siempre que la Biblia habla de semejanza, dice cómo, de esta manera, o cómo, de esta forma, o tal otra. Aquí lo que está diciendo es que este estruendo era como, semejante a un viento recio o impetuoso que soplaba. Claro, entiendo. Esto es importante, aunque no lo parezca, porque se ve reflejado en otros pasajes bíblicos. Cuando nos vamos al bautismo del Señor, por Juan el Bautista, dice que se ve descender al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. No está indicando que haya sido literalmente una paloma. No era una paloma. No, ahí dice como, forma como de paloma, semejante a una paloma. O sea que no era una paloma. Pero a ver, No, no era una paloma. el texto dice en forma corporal como de paloma. Cuando la Biblia dice ahí en forma corporal como de paloma, se está refiriendo a algo corpóreo, ¿sí? No, porque diría, a ver, si no fuera algo corporal, literal, y si fuera tan solamente una visión, diría que se presentó etéreamente, o en visión, o espiritualmente. Claro, y acá viene la confusión. Si hubiese sido literalmente una paloma, porque ahí dice en forma corporal, entonces inferiríamos que el texto nos está indicando de que el Espíritu Santo tomó forma de una paloma literal, y si le añadimos a esto el significado que pretendemos por lo que leemos, corporal, también inferimos que el Espíritu Santo se encarnó en una paloma, porque tomó la forma corpórea de una paloma. Claro, Pero eso es antibíblico. El único que se encarnó y en forma humana fue Jesucristo. El Espíritu Santo tomó forma como de paloma. Para verlo más claro, otra manera de explicarlo es que cuando la Biblia dice forma corporal, está descartando que sea algo simbólico. Pero cuando dice como paloma, está descartando que sea una paloma literal. entonces, ¿qué fue? Fue una manifestación visible del Espíritu con apariencia semejante a una paloma. Nos indica exactamente cómo es que se lo vio, pero sí a qué se lo comparó. O sea que quizá descendió algo moviéndose y aleteando, como hacen las palomas, sin ser exclusivamente una paloma física. Así es. Y te preguntarás, ¿por qué trae esto a colación al episodio? ¿Por qué lo traigo a colación? Entiendo que es para que aprendamos a ser detallistas. Sí, porque en este pasaje de Hechos, por ser la primera vez que el Espíritu Santo manifiesta el don de lenguas, necesitamos ser detallistas. Dice entonces que él llega del cielo un estruendo como una ráfaga de viento, el cual llena toda la casa donde están sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Otra vez la semejanza, lenguas como de fuego. Sí, ahora podrías precisar a qué se está refiriendo el texto. Eran lenguas, aparentemente, o se asemejaban a lenguas. Lee el texto tal como es. Ahí en Reina Valera 1960, léela, lee el texto tal como está. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas.
como de fuego. Ahí. Se les aparecieron, ¿qué se les aparecieron? Lenguas. Así es. Eran lenguas. Pero no era semejante a lenguas. No, la semejanza empieza después. Eran lenguas, ¿sí? Después, a semejanza de fuego o como de fuego. Es decir, si a alguno de los discípulos se les ocurría a esa visión extenderle la mano y tocar esa lengua, si es que se pudiese tocar, ¿sí? Si es que se hubiera podido tocar, porque entiendo que hayan sido lenguas espirituales, pero si a pesar de ello se hubiera podido tocar alguna de esas lenguas, la persona no se hubiera quemado con fuego, porque la semejanza no está en la lengua, sino en que eran a semejanza de fuego, eran como fuego. Claro, eran lenguas y eran como de fuego. Sí, entonces eran lenguas, pero eran como de fuego, no que fuese un fuego literal, sino que aquí entra el simbolismo. El fuego representa bíblicamente purificación, representa también castigo y también poder, empoderamiento. Como aquí están repartidas sobre hijos de Dios, no representan castigo, sí, pero sí representan la purificación, representan el poder de Dios dado a la iglesia. La empodera a su iglesia con el Espíritu Santo que es manifestado. Lo que nos lleva a la pregunta esencial. Entonces, ¿hablar en lenguas es el bautismo en Espíritu Santo? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta que no vamos a responder hoy. No creo que en este episodio. Bueno, vas a dejarnos con la duda. Sí, pero hoy quiero que nos enfoquemos en qué eran las lenguas. Fijémonos, sigue diciendo. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Acá viene el matiz importante que si lo pasamos por alto entendemos toda esta temática de acá en adelante mal, o podemos entenderla mal. Es cuando dice que todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. El término para lenguas en el original es glosa. Es una forma de decir, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes glosas. ¿Y qué significa glosas? Idiomas. Bueno, ahí ya no estoy de acuerdo. Yo he estudiado todo el tema y entiendo que, aunque estoy de acuerdo en que eran idiomas, glosas no significa idiomas, significa lenguas. Claro, pero el contexto define el tipo de lenguas que eran. Sé que glosas significa lenguas, pero acá el punto nuestro es determinar por el mismo texto en su contexto a qué se está refiriendo el griego. No a lenguas que no se entiendan, sino que eran perfectamente entendibles por el público ahí presente. Glosas, lenguas. ¿Qué tipo de lenguas? Idiomas. ¿No dice la Biblia que un grupo de creyentes allí reunidos empezara a hablar un tipo de lenguas desconocidas, mientras que otros hablaban en idiomas terrenales? Dice ahí la palabra, que todos hablaban diferentes glosai, glosas en español, para plural de glosa en griego. Entonces, hablaban diferentes glosai, que es el plural en griego de glosa. En español, glosas. Claro, pero ya cuando empezamos a entrar con los matices, podemos empezar a tergiversar la palabra, porque es mejor decir que hablaban diferentes lenguas, no idiomas.
Claro, pero el punto es, y lo recalco para que se entienda, no estoy buscando torcer la palabra, estoy buscando que se entienda el tipo de lenguas al que alude Hechos 2. Después podemos entrar a comparar las lenguas de las que se hablen en otros capítulos como 1 Corintios 12, 13 y 14. Pero aquí el término es glosa para referirse a idiomas y el mismo contexto lo exige. Entiendo el método. Te dejaré avanzar, no sé si es aceptable. Es aceptable por algo. Vamos a seguir leyendo. Fíjate lo que dice la Biblia. Versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, versículo 6, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno de ellos hablando en su propia glosa. Claro, en su propio idioma. Cuando traducimos al español, nos damos cuenta de que hablaban idiomas, no un tipo de lengua extraña. Dice, y estaban asombrados, voy por el versículo 7, y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Acá viene el matiz importante de por qué podemos leer confiadamente en español que el Espíritu en Hechos 2 repartió idiomas y no lenguas, lo que puede llevar a una interpretación de lenguas no conocidas y extrañas aquí en el mundo. Por esto, por lo que sucede aquí, dice en el versículo 7 que los presentes estaban asombrados y maravillados, diciéndose: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Los galileos eran tenidos en muy baja estima, eran subestimados, eran minusvalorados por la condición de su léxico. Eran torpes para hablar, ¿sí? Eran, digámoslo así, primitivos, no refinados, tenían una retórica bastante degradable. Entonces, oírlos hablar en otros idiomas era realmente algo fascinante. ¿Por qué? Por no decir que era imposible. Claro, allá no tenían Duolingo. Exacto. ¿Cómo es que pudieron hablar de primeras en diferentes idiomas? Porque había más de uno con diferente lengua ahí. ¿Cómo es que podían hablar en diferentes idiomas y hacerlo de una manera tan fluida? Dice aquí que el Espíritu les daba la lengua para hablar. Es decir, no solo el idioma, sino que inferimos, porque el Espíritu hace todo perfecto, de que no solamente hablaban fluidamente en el idioma de los demás, sino que lo hablaban exquisitamente, lo hablaban bien, impecablemente. Era algo que los dejó sorprendidos a todos. Acá viene el matiz importante para determinar que no eran lenguas extrañas, que ellos decían: no son galileos todos estos que hablan, pero lo decían atónitos y maravillados, ¿sí? Positivamente. Bueno, pero también dice que habían otros que hacían burla. Ya vamos a llegar a eso, no te me adelantes de versículo. Quedémonos acá. Bien, perdón. No te disculpes, pero quedémonos acá en el versículo 7. Ellos estaban atónitos y maravillados, pero positivamente. Nadie estaría atónito y maravillado si escuchara a un Galileo que, encima de ser tenido por debajo, se le ocurriera balbucear palabras sin sentidos o en un idioma que nadie entendiera allí de los presentes. Claro, sería peor. Los expondrían más a la vergüenza habitual. Exacto. El Espíritu Santo no vino a avergonzar a nadie. Vino a mostrar que su llegada estaba determinada con poder de prodigios, maravillas, señales, milagros. Entonces, acá es donde entra lo que tenemos que nosotros ver. Versículo 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
Son galileos, es imposible que hablen nuestras lenguas nativas. Claro, claro. Los versículos 9 al 10 y 11 también habla de todas las diferentes regiones presentes allí. O sea, habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Asia, Frigia, África, etc. Había gente de regiones para hacer dulce ahí. Y también habían romanos. Y había tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Fijémonos la cantidad de idiomas que el Espíritu Santo repartió. Y sobre gente inculta que encima tenía mal vocabulario, mal léxico, una pésima retórica a los ojos de estos que ahora estaban atónitos y maravillados porque les oían hablar las maravillas de Dios. ¡Wow! Así es. Ahora, fijémonos, versículo 11, sección B, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No estaban predicando, estaban alabando a Dios. ¡Wow! ¡Qué matiz importante! No estaban predicando, yo siempre creí que sí. Exactamente, no estaban dando sermones en lengua, estaban hablando en lenguas las maravillas de Dios. Y la Biblia más adelante, como estudiaremos, dice que el que habla en lenguas habla a Dios. Claro. Ellos muy posiblemente estuviesen alabando a Dios en la lengua de estos otros, entonces estos otros les oían contar las maravillas de Dios. Por ejemplo, te alabo, Señor, grande eres, tu gloria es imposible que no se manifieste en tu creación o por tu creación. Inmensurables son tus maravillas, todo lo que has hecho desde el principio del mundo hasta ahora. En fin, no era prédica, era alabanza. Claro, se entiende. Ahora fíjate el detalle importante. Más adelante, bueno, pero antes, a ver, perdón que te interrumpa, ¿no querrá decir entonces que ellos se dirigían a los oyentes diciéndoles, mira, cuán grande es Dios? O sea, alabando a Dios, pero dirigiéndose a los oyentes. Hay pocas probabilidades desde lo lógico, porque ellos no sabían que estaban hablando en otras lenguas. Llegan las lenguas repartidas sobre ellos como de fuego, ¿sí? Y empiezan a contar las maravillas de Dios en otros idiomas. Y ellos estaban en una actitud de oración, estaban sentados cuando se oye este estruendo y bajan estas lenguas. Ahí la Biblia no dice si siguieron sentados o se arrodillaron o se pararon. Lo que podemos inferir es que ellos seguían orando cuando comenzaron a hablar en lenguas, por lo cual su oración seguía siendo en otros idiomas a Dios. Lo que calza con lo que acabas de mencionar, que el que habla lenguas a Dios le habla. Así es. Entonces, antes de irnos para allá, eso va a ser más adelante, nos quedamos acá. Y mi punto es focalizar justamente la situación. Los discípulos empiezan a hablar en lenguas, cuentan las maravillas de Dios, ¿sí? Cada uno de los presentes allí entienden, y después viene lo central que vos decías. Habían otros, dice el versículo 13, que burlándose decían, están llenos de mosto. Fíjate que no decían, no les entendemos. Claro. La inferencia no está en que ellos creían que estaban borrachos porque no les entendían lo que decían, porque claramente el pasaje alude a que el Espíritu Santo, que es un espíritu de orden, no de confusión, descendió para que los demás presentes de otras regiones entendieran la glorificación a Dios por medio de la boca de los discípulos, no para que no entendieran. Lo que también se manifiesta a la luz de la suma de la palabra cuando dice que la lengua, el don de lenguas, es señal no para el creyente,
sino para el inconverso. ¡Wow! Así es. Amén. Primera a los Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Acá estamos viendo el propósito de las lenguas. Tienen uno que es externo, funcionando como señal para los que no creen. Y fíjate después, algo que es crucial, y con esto cerramos el episodio, si te parece. Sí, porque se nos está yendo ya el tiempo. Es una pena, quería seguir oyendo más. Gloria a Dios. Mira, el contexto de 1 Corintios 14, lo que sigue hablando Pablo después de lo que acabas de leer, remarca el orden al hablar en lenguas, no el desorden dentro de la congregación. Porque él mismo dice que si todos hablan en lenguas sin orden y sin que se entienda lo que se dice, el incrédulo va a decir, están locos. Y aunque nosotros podemos decir, bendita locura, locura para el que se pierde, para nosotros que nos salvamos, es gloria. Aunque nosotros digamos bendita locura, Pablo aquí en 1 Corintios 14 no está felicitando a los cristianos que hablan en lenguas sin intérprete y que los incrédulos al oírlo no entienden nada. Les está reprochando, no los está elogiando, los está exhortando, reprendiendo. Claro, porque justamente las lenguas son como señal para el incrédulo. Y lo decía Pablo, que vivía en el contexto eclesiástico aquel, cuando las lenguas se manifestaban y debían ser interpretadas, porque no se permitían en la congregación si no había intérprete, como vamos a estudiar más adelante, y también porque cuando el Señor descendió por primera vez con las lenguas, no lo hizo con desorden, lo hizo en el idioma de los presentes para que ninguno de ellos dijera, estos están locos. Por lo cual, nada, hermano amado que me oís, de decir, bendita locura, hablo lenguas y el que no cree, obvio que se lo pierde y obvio que no entiende y por eso dice que estoy loco. No, bendita locura, nada. Mala predisposición tuya al no aceptar que lenguas en la congregación, la Biblia te manda que no hables, a menos que haya intérprete, porque si hay un mundano ahí, lo menos que va a hacer es elogiar a Dios. Mientras acá se asombraban oyendo las maravillas de Dios, en tu congregación hablan todos lenguas, no se entiende nada, lo hacen no por turnos, lo hacen como les viene la gana y el incrédulo ahí, en lugar de alabar a Dios, no quiere volver más ahí. Dicen, prefiero seguir en mis vicios que en ese antro de locos. Pablo no está elogiando la locura. Está diciendo, todo debe hacerse con orden, porque el Espíritu Santo es de orden. Amén, Diego, y algo que parece que es tan difícil de poner por obra. Y que es un mandamiento, porque ni siquiera es un consejo, no es una recomendación. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Enfoquémonos en este punto. Alguien puede refutar y decir, no importa, por más que fuesen idiomas conocidos, los que estaban allí presentes en Hechos 2, también se burlaron, aunque conocían el idioma en que estos galileos empezaron a hablar. Van a decir, siempre los cristianos van a ser objeto de burla de los mundanos. Pero hay una diferencia, que cuando algo es del Espíritu Santo, es con propósito. Y lo que sucede a continuación es que oímos el primer discurso de Pedro. O bueno, lo leemos. Vemos el primer discurso de Pedro luego de que estos dicen están llenos de mosto. Claro. Llegó un punto donde el foco deja de ser la manifestación sorprendente del Espíritu Santo y ya cuando empieza gente a burlarse, el Espíritu Santo ya dio la manifestación. Ahora viene el mensaje.
El Señor no hace shows. La intención del Espíritu Santo y el propósito es que cumplamos la gran comisión a la que fuimos encomendados: predicar el Evangelio. Ah, Diego, mira, justamente hay tantas reuniones, antañas y presentes, como las habrá futuras, donde la gente no ha entendido esto, que inclusive lo leemos aquí en la Biblia. La manifestación de Dios no reemplaza la prédica del Evangelio y del verdadero Evangelio, aquel que te confronta contra el pecado. Sí, es tristísimo porque sé a dónde vas, a esas reuniones donde solamente se basan en las manifestaciones, supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Todo es milagro, todo es risa, se reemplaza la prédica de la palabra porque al Señor se le ocurrió que todos en esa reunión se rieran o empezaran a correr o cayeran al piso, se arma un desorden bárbaro, pero bueno, es el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y Él puede, si quiere, suprimir la predicación para demostrar su poder, incluso si hay mundanos ahí. Todo lo contrario al Espíritu Santo que nos enseña la Biblia, aquel que no es de libertinaje, que trae la libertad, pero sin perder su orden. Exactamente, el orden trae su paz. Así es. Dios no es un Dios de confusión, es de paz. Donde está el Espíritu Santo hay libertad, pero sin perder el orden y que todo se vuelva caos. Y eso es lo que a veces no entendemos. Entonces vemos que ese orden se manifiesta aquí. Después de la manifestación del poder del Espíritu Santo, como bien dice Pablo, yo no usé de palabras de humana sabiduría para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino que el Evangelio tiene que ir aplicado con el poder y la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero eso no suprime la predicación. Y lo vemos acá, el Espíritu Santo acaba de descender por primera vez sobre la humanidad, sobre los discípulos de Cristo, y lo que sucede es que cuando comienzan las burlas de estos que ya habían sido testigos de ese poder, estos incrédulos, inconversos, lo que sigue es que Pedro alza su voz en un discurso, y acá viene lo importante, y con esto cerramos. Todos los demás que hasta ahora con él habían hablado lenguas, callan, hacen total silencio, hay quietud. Amén, Diego. Un orden esencial. Así es, un orden primordial. La prioridad del mover del Espíritu Santo es el orden que Él mismo trae y que además también lo enseña en la palabra, como lo veremos después. No es que Pedro empieza a hablar y los demás hermanos siguen hablando algunos en lenguas. No, todos callan. Lo que nos dice que no es que el Espíritu Santo los calló, como muchos piensan. Ah, no, a mí me toma el Espíritu y yo hablo hasta que Él decida. No, ellos decidieron callar. Bueno, lo dice Pablo. Pablo dice que hablen por turnos siempre y cuando haya intérprete en la congregación, y que si habla uno en lenguas, el primero que hasta ahora hablaba, calle, lo que indica un control sobre el hablar en lenguas. Así es, indica un dominio personal y total sobre el don que Dios te da. Claro, muchos creen que esto es frenar el mover del Espíritu Santo, apagar el Espíritu. No, la Biblia enseña todo lo contrario. Cuando vos respetás al Espíritu Santo, te podés controlar. Solo un demonio te deja en el piso inconsciente, te hace hablar en lengua sin que vos puedas parar, te hace revolcarte y te hace correr de acá para allá, o te hace reír descontroladamente. El Espíritu Santo no es así. Claro, ahí vienen los famosos bautismos. El Señor me bautizó con risa santa, o quedé ebrio en el Espíritu. Bueno, eso que acabas de mencionar, ya vamos a tocar todos esos temas, pero eso que acabas de mencionar lo toco ahora. Ebrios en el Espíritu.
¿Dónde dice eso la Biblia? Lo toman de no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. ¿Y qué tiene que ver? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para nada. O sea, no te embriagues con vino. Si te tenés que llenar de algo que no sea de vino, que sea del Espíritu Santo. Pero no dice el texto, embriagate del Espíritu Santo. ¿De dónde hemos sacado la idea de que el Espíritu Santo embriaga? Si cuando estos en Hechos 2 tuvieron la idea de que estos discípulos estaban embriagados, fue Pedro el que dijo, ¿cómo vamos a estar embriagados? Estamos muy sobrios y además que es incoherente que estemos borrachos porque es la hora tercera del día, lo que se refiere a que eran las 9 de la mañana y los judíos no tenían por costumbre tomar a esa hora de la mañana. Era una locura para ellos hacerlo, así que Pedro les está diciendo, ni locos estamos embriagados, lo que ustedes están diciendo es imposible, no estamos borrachos, es una locura. Si los discípulos hubiesen querido ser irónicos, este era el momento. ¿Por qué? Porque era algo totalmente absurdo considerar a un judío borracho a las 9 de la mañana. Judío que se encontrara en ese estado a las 9 de la mañana le era algo totalmente vergonzoso. Sí, una vergüenza absoluta. Los judíos tenían horas inclusive para comer, o sea que no es que comían de primera siquiera a la mañana, mucho menos iban a embriagarse. Por lo que vemos acá entonces, estas personas apenas dicen, ustedes están borrachos. Imaginémonos, si así se burlaban con algo absurdo. No es que los estaban viendo embriagados en el Espíritu Santo. Esto no existe, pero para nada. No se comportaban como borrachos. No, para nada. Simplemente los ignorantes de otras culturas que ahí estaban viendo el espectáculo del Señor asumían de que estos hablaban así porque estaban borrachos. A saber por qué la burla, pero Pedro los trata de ignorantes sin decirles que son ignorantes. Pero les dice, es imposible que estemos borrachos. Es la hora tercera del día. No tenía sentido. No. Imagínense que hoy en día, irónicamente, el diablo quiere que los del mundo nos vean como pasó en Hechos 2, que nos vean hablando en lengua sin que nadie entienda y nos confundan con borrachos. Pero cuando aquí hoy nos confunden con borrachos, después esas personas se van a su casa sin Cristo, en la mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos. En cambio, allá, cuando estas personas infirieron que los discípulos estaban borrachos, salieron todos convertidos por el discurso perfectamente entendible que dio Pedro después. Estamos viendo que no nos dan las comparaciones. O algo estaba mal con ellos, o algo está mal hoy con nosotros, porque aparentemente hay mucha más manifestación hoy de lenguas y del Espíritu Santo y sus distintas formas de manifestarse, embriaguez, risa santa, todo lo que queramos, y no entran nuevos a convertirse. Los que se, entre comillas, convierten, siguen a un Dios de sensacionalismo, no al Dios que te corrige en el pecado y te manda a vivir santamente. Hay un problema tremendo acá. Algo no estamos entendiendo bien. O ellos se equivocaron en Hechos 2, los discípulos, o nos estamos equivocando nosotros. Y de paso también se hubiese equivocado Pablo al mandar cosas incoherentes. Así es, ¿cómo nos va a decir que seamos ordenados si el Espíritu Santo, si quiere, nos desordena? Entonces, quiero que nos quedemos con esta idea para el cierre de este episodio. Siempre digo, nos queda poco tiempo y bueno, nos estiramos. Claro, porque la idea es que sean audios de 30, 35 minutos y nos estiramos un poco más. Bueno, que los creyentes y oyentes sepan entendernos. A ver, el Espíritu Santo es de orden. Cuando Pedro da su primer discurso, lo da en su idioma.
Y lo más factible es que Pedro ahí estuviese hablando en un idioma común a todos los presentes, o que el Espíritu Santo hiciera entender a los demás el idioma en que hablaba Pedro. Decís que fue arameo. Bueno, la Biblia no dice explícitamente, pero podemos inferir con bastante base. A ver, Pedro probablemente predicara en arameo o en un hebreo popular de la época, porque era su lengua cotidiana. Los judíos del siglo I, como Pedro, estaban acostumbrados a hablar el arameo diariamente, ¿sí? Entonces, ahí había judíos de muchas naciones, pero también los había locales. Y el idioma común entre ellos era arameo. Y muchos entendían griego también. Así es. Lo que vemos es un cambio en la escena. En Hechos 2, primero aparecen las lenguas, los idiomas múltiples, y después Pedro predica un solo mensaje, lo que sugiere que vuelve a su idioma común. O que los oyentes entendían en su idioma lo que hablaba Pedro. No, porque el milagro es de lenguas, no de oído. Es decir, el milagro radicaba no en lo que los demás oyeron, sino en lo que los discípulos hablaron. Y eso lo cambia todo. O sea, entendieron porque los discípulos hablaban idiomas reales de esas personas. Claro, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, no fue una traducción mental, no fue una interpretación automática en el oído. Fueron idiomas reales que se hablaron sobrenaturalmente. No es que Pedro y los discípulos hablaron su idioma y los de otras naciones entendieron en el suyo. Fue que Pedro y los discípulos glorificaron a Dios en otros idiomas. Y cuando Pedro habla en un idioma que él mismo entendía. Aquí no dice que Pedro siguió hablando en lenguas. Él ya alzó su voz en un idioma conocido. La Biblia aquí no nos explica cómo es que todos entendieron el mensaje. Quizá no lo entendieron todos. Quizá muchos se convirtieron por lo que había pasado antes. Quizá había traductores ahí entre ellos. Nosotros no lo sabemos. Pero la Biblia tampoco dice que cada uno entendiera el discurso de Pedro. El milagro fue en él hablar, ¿sí? No fue en él oír. Claro. Fíjate esto, les oímos hablar. El énfasis está en el sonido real. Y después de eso, con Pedro, predica probablemente en un idioma común, ya sea arameo o griego koiné, y todos entienden el mensaje. Claro, digamos que en Pentecostés, el milagro no fue que cada quien escuchara algo distinto, fue que los discípulos hablaban idiomas reales que jamás habían aprendido y cada persona presente lo oía en su propia lengua. Así es. Lo que no entiendo y que podemos cerrar ya con esta pregunta, ¿por qué algunos se burlaban diciendo que estaban borrachos? Me quedó en el tintero, Diego. Mira, el texto dice que había gente de muchas naciones. Algunos oían su idioma, pero no todos necesariamente. O sea, el idioma de cada uno. Yo te oía a vos glorificar a Dios en mi idioma, que es distinto al tuyo, pero a otro hermano en la fe tuyo, yo lo oía hablar en el idioma de otra persona que no era el mío. Entonces yo podía asumir que vos de alguna manera habías aprendido mi idioma, pero los otros 20 que se estaban dirigiendo a Dios en otros idiomas, yo podía interpretar como están todos borrachos. Ah, claro, sonaba caótico desde afuera. Imagínate, muchos hablando distintos idiomas a la vez, fuerte, con intensidad. Para alguien que no entiende parece desorden o locura. Bueno, lo que pasa hoy en muchas reuniones. Sí, pero Pablo, lo que sucedió aquí fue la manifestación inicial del Espíritu Santo. Alguien podría decir, el Espíritu Santo no cambia, y si hoy quiere descender en una congregación y manifestarse igual, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Pero a ver, el Espíritu Santo sienta las bases. Te lo pongo con un ejemplo simple. ¿El Señor hoy permite la poligamia? No.
pero la permitió antes de la ley. El Señor primero te permite algunas cosas y después te pone la ley que te prohíbe las mismas cosas que antes te permitió. No voy a entrar en el tema de por qué Dios se maneja así, porque es tema para otro, Sí, para otro episodio. sí, justamente, es un tema para otro tema, valga la redundancia. Entonces, el Señor va manifestando progresivamente lo que quiere. Y como Él es soberano, ¿sí? Él introduce la ley para demarcarnos a nosotros lo que es pecado y lo que no, cuando Él lo decide. Y mientras Él no lo decide, a nosotros no se nos contabiliza como pecado. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es esto. El Señor hace su manifestación como Él quiere y dispone de primeras, y después dice, bueno, yo me manifesté así, yo lo hice así, ahora entre ustedes van a manejarse de esta otra manera, van a ser ordenados, no van a hablar todos como pasó en Pentecostés, van a hablar por turnos y siempre y cuando haya un intérprete. Claro, a veces tampoco nos metemos de lleno en el texto, como para imaginar por qué alguien podría decir, están todos llenos de mosto, y ver otros detalles que, como dije, a simple vista no vemos. Así es, porque no nos metemos concienzudamente a imaginarnos en aquel momento, en aquella situación. Pero bueno, a ver, para cerrar, el Espíritu Santo es de orden, y acá estamos viendo que el primer discurso de Pedro es hablando él con el silencio de todos los demás. Y después viene el fruto, que es la cosecha de almas, que da el mismo Espíritu Santo a través de la prédica de Pedro. Se convierte en multitud de personas. Sí, por lo que vemos que el Espíritu Santo no hace shows, da señales con propósito. Gloria a Dios. Bueno, Diego, hemos llegado al final. Obviamente, queda mucho por hablar. Sí, lo iremos desglosando, si el Señor permite, en próximos episodios. Bien, Diego, nosotros hemos llegado hasta acá. Estimado oyente, te invitamos a compartir estos estudios si son de bendición para tu vida. Y nos encontramos, si el Señor permite, en el próximo episodio de La Voz de la Biblia. Shalom.